Buenos días, estamos aquí con Pablo Ruiz Jarabo, que es nuestro embajador en misión especial para los derechos humanos. Yo, en primer lugar, te querría agradecer enormemente que te hayas brindado tanto a inaugurar nuestras jornadas, como que además estemos abusando ahora de ti para hacerte esta pequeña entrevista. En primer lugar, me gustaría saber, ¿no?, qué está haciendo el gobierno español en estos momentos o en estos últimos años en materia de empresas y derechos humanos. Para nosotros es un tema inicial. Cuando digo nosotros no me refiero al gobierno español, me refiero al ámbito multilateral oficial. Lo que se ha dicho en la conferencia, se ha hecho muchas referencias que es una buena manera de definirlo, al soft law. Estamos en el nivel de soft law y en un nivel muy primario, porque como he tenido ocasión de decir, los derechos humanos en el ámbito multilateral están aún muy ligados a las autoridades. La idea que el derecho humano es la garantía frente al abuso del poder oficial, más que frente al abuso del poder empresarial. Entonces es un caso típico donde los estados van por una vía, pero la realidad parece que va más allá de esa vía. Yo tuve ocasión de oír a mismísima alta comisaria de Derechos Humanos, la señora Bachelet, con ocasión del 40 aniversario de la Constitución Española, que tuvo la deferencia de venir a España, y en una reunión con poca gente habló de este tema, de las empresas y los derechos humanos, y decía lo mismo, que está muy en los prolegómenos, pero ella, que es una persona muy pragmática, decía, cuando me hablan de estas cosas empresarios, yo les digo, ¿qué hacéis en vuestras empresas? Contadme cosas que hagáis, como decirlo, bien intencionadas, ¿no? Entonces, cuando un empresario me dice, decía ella, hombre, pues yo ahora, por ejemplo, acabo de aprobar que si un padre o una madre, unos trabajadores que son padres o madres recientes, me piden permiso para salir antes de casa e ir con los niños, pues se los damos. Entonces ella decía, bueno, esos son derechos humanos. Entonces, en vuestra práctica, seguramente ya aplicáis derechos humanos, que no es sino tener deferencia hacia la persona, ¿no? Claro, esto es soft law, esto es el nivel pequeño, pero luego están, como he visto a lo largo de las intervenciones, las grandes empresas y las grandes tropelías que se cometen, obviamente, desde atentados al medio ambiente hasta trabajo infantil, las famosas sweatshops de Bangladesh y de otros países. Y eso es así, eso es una realidad. Ante eso, debo confesar que tal vez la comunidad internacional no dispone de medios para atajarlo. Como acaba de decir el conferenciante, lo que se aprueba en instancias internacionales no se convierte en normas vinculantes. Pero, como he dicho yo, ahí está el derecho penal y ahí está el derecho administrativo para atajar esos problemas. Pero ¿por qué cuesta tanto dar el paso? Es decir, yo creo que a cualquier ciudadano le explican, dicen, mire, el poder de una gran corporación sobre su vida es hoy mucho mayor o semejante al que tiene el Estado. Es un centro de poder indudable. Luego, paso siguiente, tiene que estar sujeta a los derechos humanos. Esto que cualquier hombre de a pie, yo creo, lo puede entender sin mayores dificultades y le parecería obvio. ¿Por qué el derecho internacional, en la comunidad internacional, es tan difícil de entender y se sigue equiparando a una gran empresa a nuestra posición, ¿no?, la que usted y yo tenemos en relación a los derechos humanos? Es cierto que es difícil superar esa diferencia entre derechos humanos de los privados frente a los públicos, a los entes públicos, es cierto. Tal vez sea extrapolable ese problema a un problema de los derechos humanos en general, que es el ámbito universal, que está relativamente poco desarrollado
incluso en los derechos humanos más básicos, porque la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, recordemos que no es vinculante, es más bien declarativa. Y el ámbito regional, una cosa que siempre se dice en los derechos humanos es que el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el sistema europeo, a través del Consejo de Europa, son mucho más eficaces que los sistemas universales. A lo mejor por ese principio coloquial que se dice, ese refrán de que mucho abarca, poco aprieta, y somos muchos en el ámbito universal. Tal vez la perspectiva regional es mejor para combatir los problemas de las grandes corporaciones. Y en ese sentido, bueno, se puede decir que en la Unión Europea tenemos unos estándares muy amplios de protección. Bien, es verdad que los tenemos dentro de la Unión Europea, pero el problema es cómo exportarlos fuera, cómo imponerlos en terceros estados, ¿no? Se plantea un problema importante de la jurisdicción, de la jurisdicción externa más allá de tus fronteras, ¿no? Cómo aplicas algo en países de África, donde hay trabajo infantil en algunas empresas, efectivamente. Ha habido casos, ¿no?, como en el comercio de los diamantes, donde se ha logrado hacer avances. Poco a poco se va avanzando, pero efectivamente queda mucho por hacer. Y no solo queda mucho por hacer, sino que, como ocurre en muchas circunstancias de la vida, no es ya solo que el ámbito oficial multilateral vaya detrás de la sociedad, sino que en la sociedad se están produciendo unos avances técnicos que aumentan muchísimo más esos abusos. Y eso es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho con empresas y derechos humanos de lo que ocurre en países de África o del tercer mundo, pero en nuestros países occidentales es obvio que la revolución tecnológica y de las redes sociales está dando unas armas a empresas y a otras personas poderosísimas, frente a las que hay que reaccionar también. Luego ya el problema no es solo externo, sino que está dentro también, efectivamente. Y es cierto que los estados van más lento, pero bueno, poco a poco se logran avances. Yo, por ejemplo, no es el tema, pero yo me ocupo de la pena de muerte, es otro derecho humano. Por ahí siempre se plantea el mismo problema. ¿Cómo combatimos la pena de muerte? ¿Mediante convenios o mediante tribunales que dictan decisiones atrevidas? Siempre se pone el ejemplo de Nelson Mandela, ¿no? Cuando Nelson Mandela dejó la cárcel, en Sudáfrica había la pena de muerte. Y parece ser que él decidió no abolir la pena de muerte, sino dar al Tribunal Supremo de la Nueva Sudáfrica la oportunidad de que la aboliese mediante una sentencia, y la abolió mediante una sentencia. Ayer me contaba alguien con un famoso abogado español, me hablaba de unas conclusiones de un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a Facebook, porque a un diputado alemán le habían atribuido unas palabras falsas en Facebook. Este diputado alemán había recurrido en sus tribunales y finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponía a Facebook unas obligaciones en todo el mundo, que borrase esas palabras no solo en Austria, creo que era el país, sino en todo el planeta, ¿no? Vía la jurisprudencia se pueden conseguir cosas. El problema es que las violaciones de derechos humanos son muy flagrantes en muchos sitios, efectivamente, y ahí es muy difícil llegar. ¿Cuál es ahora mismo la posición tanto del gobierno español? Ahora es difícil hablar, pero estamos en un momento de cambio, pero sobre todo de la Unión Europea, en relación al denominado instrumento vinculante, es decir, la celebración de este convenio donde realmente se establezca que las empresas son sujetos obligados por los derechos humanos. ¿Cómo están las negociaciones y cuál es la opinión en estos momentos de la Unión Europea? En el ámbito multilateral no hay mucho, como he dicho antes. Está muy en los prolegómenos. Hay resoluciones, pero no hay un intento de crear un instrumento vinculante. Seguramente se tardará mucho. Pero en la Unión Europea
hay muchos avances en este sentido. Hay prohibición de comercio de armas, hay mecanismos de control que más o menos funcionan. Por lo tanto, regionalmente sí se hacen cosas. El problema es países donde no rige el Estado de Derecho. África es un ejemplo muy claro, y cómo imponer esos estándares en esos países, efectivamente. O sea, que nuestro embajador cree más en la política de los pequeños pasos por sectores que un marco global como puede ser el del convenio, ¿no? Probablemente sea esa la estrategia a la que nos tengamos que acomodar. Seguramente es mejor el globalismo que los grandes principios. Más que grandes principios, que grandes esquemas. Es muy posible que un convenio internacional tuviese, claro, esto es una hipótesis que adelanto, pero tuviese huecos, contradicciones, vías, más luego está el problema de que los estados tendrían que ratificarlo, obviamente, y habría que ver cuántos estados lo ratificaban y en qué condiciones. Una vez más, la perspectiva regional es más eficaz normalmente que la universal. Es un poco mutatis mutandi, como se dice, lo que ocurre con el comercio internacional, ¿no? Que ya una ronda universal de liberación de aranceles parece muy lejana y se va más a acuerdos regionales, ¿no? En el tema de los derechos humanos pasa un poco igual. El problema es cómo aplicarlo a países donde no rige el Estado de Derecho. Y una cuestión, y con esto acabo, no quiero abusar más de su tiempo. Claro, aquí siempre hay un problema de extraterritorialidad, ¿no? De países, digamos, del primer mundo que intentan imponer o que imponen sus estándares a otros países, ¿no? No sé hasta qué punto esto no crea una tensión importante en las relaciones internacionales, porque estamos pensando en este convenio, pero siempre con una clara vocación de que es de aplicación extraterritorial para nuestras empresas cuando actúen en otros lugares del mundo. Desde un diplomático de carrera profesional, este afán de extraterritorialidad, ¿cómo tensiona las relaciones? Yo creo que no es un problema tanto de que en Europa Occidental se piense de una manera y en otros sitios se piense de otra manera. Este debate, lo he dicho antes, lo que está ocurriendo con las empresas y los derechos humanos es muy similar a lo que ocurrió en los 50 con los derechos humanos. Cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, enseguida muchos estados de otras zonas del mundo, ¿no?, dijeron que Occidente estaba imponiendo sus estándares a terceros países. Entonces, a los pocos años surgieron análisis, ya cuando se tenían las actas de las reuniones de la comisión que redactó la Declaración Universal, y se dieron cuenta que creo que eran 12 miembros, de los 12 miembros solo había 3 de países occidentales y el resto eran de la antigua Europa del Este, de la Europa del Este, y muchos de países africanos. Se descubrió que 2 de las personas más activas en la redacción habían sido, desgraciadamente no recuerdo sus nombres, pero un egipcio y un filipino. Entonces, al final no son tanto estándares occidentales. Al final es el viejo problema de toda la política, que es quién tiene el poder, quién te controla el poder y cómo nos repartimos la riqueza, ¿no? Y eso es algo que está en vigor en un país del centro de África, como está en vigor en Zúrich o en Frankfurt o en Estocolmo. Al final yo creo que lo de los valores culturales que no se pueden imponer a otros es un poco la excusa del, dicho de una manera un poco de mágica, del dictador para cubrirse. Es decir, no vengas aquí a decirme lo que tengo que hacer porque yo tengo mis propios valores. Al final los valores esa es la excusa para seguir ejerciendo un poder despótico. Uno, hombre, cuando está en los países se da cuenta que en casi todas partes todo el mundo quiere lo mismo, quiere salir adelante, tener un buen trabajo, y si
si tienes familia, pues que tus hijos salgan adelante. Yo siempre cuento una anécdota. En un país de Asia muy pobre, fui a hacer una labor, consular, y entonces un comisario de ese país me atendió y estaba siempre conmigo, ¿no? muy amablemente, y las autoridades se portaron muy bien. Y entonces, en un momento dado, ese comisario me dijo, ¿y qué opina usted de nuestra administración? Y yo le dije, sinceramente, han funcionado ustedes muy correctamente y me ha gustado mucho como el servicio que han dado y tal. Y el comisario me dijo, pues gracias. Y me dijo, y le aseguro que si ganáramos lo suficiente, hasta no seríamos corruptos. Eso lo dice un funcionario de este país como le diría un funcionario alemán, un funcionario... Es decir, el juez ahora mismo que está en Kinshasa enfrentándose a un caso, y que a lo mejor, que me perdonen los jueces que hay en Kinshasa, porque a lo mejor se está planteando recibir un soborno. Hay otro juez en Frankfurt ahora mismo que está planteándose un caso a lo mejor muy similar. Y no se está planteando recibir un soborno, ¿pero por qué? Porque tiene un sueldo digno y llega a fin de mes. Y si no fuese así, seguramente se plantearía. Al final los problemas son los mismos en todas partes del mundo y las excusas de las culturas diferentes son excusas para seguir manteniendo situaciones de poder. Eso que decía Ortega de que España es el problema y Europa la solución, cada país es el problema y la solución son los principios que rigen en todas partes, no hay principios especiales para un sitio. Pues muchísimas gracias, embajador, ha sido un placer escucharle y tenerle aquí y hasta la próxima. Muchas gracias.